A ver, continuamos. Como les había dicho, bueno, anteriormente, todo lo que estaba hablando es acerca, bueno, del Tahuantinsuyo, todo lo que había sucedido en el tiempo del incanato, ¿no? Digamos, hubo unos antecedentes, ¿sabe? Hubo una civilización, ¿no? Bueno, no era todavía peruano, pero ellos no se conocían como peruanos. Que sí había el famoso Virú, sí, pero digamos poco a poco se fue extendiendo, ¿no? Digamos, las conquistas por parte del continente europeo se fueron expandiendo, hasta lo cual, digamos, esta civilización incaica fue, digamos, fue reducida. ¿Por qué? A ver, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es lo que sucedió la caída del imperio? Disculpen, no son mis gallos. ¿Cómo creen que haya sucedido la caída del imperio? Cuando se produce la expansión europea y el encuentro de América, ya había bastante avances tecnológicos. Bueno, los avances, digamos, técnicos, tanto como la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta. El encuentro con América, Cristóbal Colón, con su teoría de que la Tierra no era plana, sino redonda, y su plan para llegar al oriente, o sea, a la India, navegando mares occidentales, expuso su proyecto primero al rey de Portugal, Juan II, pero este, luego de escuchar opiniones técnicas de sus consejeros, lo rechazó. Su hermano Bartolomé ofreció la idea al rey de Inglaterra, Enrique VII, y tampoco tuvo éxito. Colón abandonó pues Portugal para dirigirse a España junto con su hijo Diego. Colón se alojó en el convento de Santa María de la Rápida, donde confió su plan a los frailes Antonio de Marchena y Juan Pérez, confidente de la reina Isabel. Gracias a los buenos oficios de estos frailes, consiguió entrevistarse con los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos en un principio no aprobaron el proyecto por encontrarse ocupados en la guerra contra los árabes y por tener en su contra la opinión de los sabios y científicos reunidos en la Junta de Salamanca. Cansado de esperar, decidió solicitar a Francia los auspicios, pero al final, en su último intento, consiguió la ayuda de la reina Isabel, después de que reconquistara sus territorios a manos de los árabes y consiguieron la unificación española. A ver, ¿qué hubiese pasado si, digamos, si el rey de Portugal, Juan II, lo hubiese admitido? A ver, ¿qué hubiese pasado? Porque él presentó su plan, él presentaba su plan. Él presentaba, digamos, su plan. ¿Qué hubiese pasado si los otros reyes le hubiesen aceptado? Hubiésemos sido conquistados otro reino. A ver, ¿qué piensan ustedes? Digamos, ¿no? Que si Colón hubiese presentado, no, bueno, le presentó su plan a los otros reinos, los otros lo rechazaron por sus consejeros, pero el rey Isabel dijo, no, bueno, espérate un ratito, vamos a ver, ¿no? Estoy ahorita en esta guerra. Entonces, después que, digamos, no, o sea, él estaba descontento, pero ¿por qué? Porque acá también interviene Colón. ¿Por qué? Reina de España, la reina, la reina Isabel de Castilla. Para oficializar esta ayuda, se firmó dicha capitulación el 17 de abril de 1492. Colón obtenía lo siguiente: los títulos de almirante del mar, virrey y gobernador de las tierras por descubrir. Imagínate, mira, si él solo, digamos, buscaba, no solo tenía el título de almirante del mar, sino también de virrey y gobernador de las tierras por descubrir. Se le concedía la 10ª parte de los tesoros que hallara. Se le concedía el privilegio de usar el don delante de su nombre. Fue el acaudalado judío Luis de Santángel quien proporcionó el mayor aporte económico. Colón consiguió que la mitad del gasto, aparte de lo que otorgaba la corona, la asumieran los hermanos Pinzón, que gozaban de gran prestigio en la comarca. Además ofrecieron los servicios de las 3 carabelas y consiguieron la tripulación, la mayor parte desocupados y sin oficios o presidiarios.
Cuando Colón partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 en la Santa María, con la ayuda de Martín Alonso en Pinzón en la Pinta y Vicente Ñáñez Pinzón en la Niña, el 9 de agosto llegaron a las Islas Canarias, donde tuvieron que reparar el timón de la Pinta. El 6 de septiembre se internaron al mar Tenebroso, perdiendo la vista a la costa. El descontento crecía, que solo veían mar y cielo, pero a las 2 de la mañana del viernes 12 de octubre, el vigía de Pinta Francisco Rodríguez Bermejo exclamó: ¡Tierra! ¡Tierra! Desembarcaron primero en la isla Guanaganí, a la que llamaron cristianamente San Salvador, hoy archipiélago de las Lucayas. Luego en la isla de Cuba, a la que llamaron Juana, y posteriormente a la isla de Haití, a la que denominaron La Española, donde se hundió la Santa María, que tuvo que ser desmantelada, y con sus restos, Colón mandó construir el Fortín Navidad. Dejando 40 hombres al mando de Diego de Arana, Colón regresó a España en La Niña. En su segundo viaje, Colón partió del puerto de Cádiz, encontró las islas pequeñas de las Antillas. También encontró la isla de Puerto Rico, Borique o Boricua, llamada Juan Evangelista, y Jamaica, la que llamó Santiago. Llegó a la Española y comprobó que los indígenas habían destruido el Fuerte Navidad y dado muerte a la guarnición. Colón fundó la primera ciudad o colonia en el Nuevo Mundo, a la que llamó Isabela en honor de la reina. Fue el primer tratado internacional de la era moderna firmado el 7 de junio de 1494 entre España y Portugal. Significó el primer reparto del Nuevo Mundo. Se trazó una línea imaginaria de norte a sur a 370 leguas del oeste de las islas de Cabo Verde. Pues en el tercer viaje partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, llegando a las islas Trinidad y Margarita. Cruzó el continente de la altura del delta del Orinoco el 1 de agosto de 1428. Por primera vez, los españoles pisaban tierra firme americana. Colón exploró una pequeña parte del litoral venezolano, a la que le llamó la Costa de las Perlas. Su hermano Bartolomé se había quedado al mando de la colonia, la Isabela. Fundó la segunda ciudad llamada Santo Domingo, que fue durante el primer periodo de la conquista de América, la capital de las autoridades coloniales. La desaprobación de la Isabela y otras disposiciones de Bartolomé Colón habían sublevado a los colonos contra él. Los opositores de los hermanos Colón hicieron llegar a España sus protestas, y esto trajo como consecuencia el envío a la Española de Francisco de Bobadilla, comisionado real, con plenos poderes. Bobadilla envió prisioneros a España, a Cristóbal y a sus hermanos en la carabela La Gorda. Colón fue absuelto de los cargos, y los reyes resolvieron destituir a Bobadilla, pero nombraron a otro comisionado real llamado Nicolás de Obando. Sí, imagínense, ¿no? Todo lo que pasó Colón. Claro, Colón también está, digamos, fue uno de los antecedentes para la pronta caída. Claro, bueno, y su cuarto viaje de Cristóbal Colón, que partió del puerto de Cádiz, llegando a las costas orientales de Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, América Central, sin encontrar huellas de las famosas ciudades de su soñada India. Volvió decepcionado a España, muriendo el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Acá también va a intervenir los encuentros portugueses, pues el primer país europeo ansioso de encontrar un nuevo camino hacia la India fue Portugal. Con tal propósito decidió conquistar y colonizar las costas occidentales de África. Este ambicioso proyecto contó con la cooperación del joven, mitad monje, mitad guerrero, Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, quien después de luchar contra los maometanos de Marruecos, fundó la Escuela Náutica de Sagres para alentar la navegación por el Mar Tenebroso. En el siglo XV, los portugueses encontraron los siguientes lugares, bueno, en las costas de África Occidental: Isla Porto Santo, Isla Madeira, Cabo Bojador, Cabo Blanco, Cabo Verde, línea ecuatorial y desembocadura del río Congo. En 1488 encontraron Bartolomé Díaz el Cabo de Buena Esperanza o el Tormentoso. En 1497 a 1498, Vasco da Gama la ruta de la India. Y en 1500,
Pedro Álvarez Cabral. A ver, ¿qué ciudad creen que adivinen que habían descubierto en 1500? Pues descubrieron Brasil. Sí, encontraron Brasil. A ver, ¿ustedes creen que Colón lo puso América? ¿O quién creen que puso América el nombre, aquel continente? A ver, ¿quién creen que lo puso América el nombre? A ver, ¿quién creen que puso América? Colón no lo puso. Él soñaba con llegar a las Indias. Estaba buscando cobre, pero encontró oro. A ver, ¿no? A ver, ¿quién? En este pequeño fragmento voy a decir, porque en sí no es que digamos, ya lo bautizaron, dijeron esto se va a llamar América, ¿no? De importancia capital, casi tan insignificativa como el descubrimiento material de América, fue el proceso intelectual a través del cual los europeos se percataron de que no se trataba de la India ni del Asia, sino de un nuevo mundo, un nuevo y desconocido continente. El gestor de este proceso fue Américo Vespucio, navegante italiano que llegó al Nuevo Mundo en dos oportunidades. La primera en 1499 con Alonso de Ojera y la segunda en 1501-1502 navegando al servicio de Portugal. Como consecuencia de estos viajes, Vespucio sospechó y después tuvo la evidencia de que los perfiles costeros que empezaban a delinearse en las cartas y los mapas náuticos con los descubrimientos realizados a partir de 1492 no correspondía al Asia, sino a un colosal continente totalmente nuevo, que se interponía entre Europa y Asia. Vespucio sostuvo que las tierras descubiertas por Colón y sus continuadores eran una quartz parts, o sea, una cuarta parte del mundo, un continente nuevo y distinto. Los escritos de Vespucios, contenidos en cartas y relaciones escritos con un estilo brillante y atractivo, se difundieron rápidamente en Europa, especialmente en Alemania, difundiendo su descubrimiento intelectual. Una de esas relaciones llegó a la ciudad de Sendai, situada en Lorena, Francia, al gimnasio Bosco, donde funcionaba un cenáculo de eruditos humanistas, entre los cuales había algunos cartógrafos como Nicolás Luc, Walterio Luc, Juan Bautista de Sandacor, el poeta humanista Ringman y el cartógrafo Martín Walsemüller, quienes entre sus labores intelectuales decidieron editar los 8 libros de la geografía de Ptolomeo, que iban precedidos con un prefacio sobre los nuevos descubrimientos denominado Cosmografía e Introducción, redactado por Ringman y con un planiferio preparado para Walsemüller. En dicho prefacio, Ringman incluyó la relación de los viajes de Vespucio y propuso en homenaje a él, por sus descubrimientos geográficos y por ser el primero que había señalado que se había descubierto un nuevo continente, este llevara el nombre de América. El nombre que recibió América fue un capricho de Ringman y no obra de Walsemüller, como erróneamente se ha creído, y el texto que lo difundió se publicó en 1507, un año después de la muerte de Colón. El nombre de América hizo fortuna rápidamente y fue consagrado por el gran cartógrafo Mercator cuando publicó su Mapamundi en 1538. Para que se consumara esta llamada injusticia con Colón, hay que tener en cuenta que el desarrollo científico desigual de Europa en materia de cartografía, las relaciones de Vespucio tuvieron mucha mayor difusión que las noticias de Colón. Los españoles, por su escaso desarrollo científico, casi no se interesaron en los nuevos descubrimientos.
Fueron los alemanes los que más estudiaron los nuevos conocimientos originados en las conquistas geográficas. En Alemania se difundieron 17 traducciones de las cartas y relaciones de Vespucio, y en España ninguna. ¿Ya? Eso es con respecto al nombre de América. ¿Ya? Fue un capricho. España no tenía lo suficiente. Recién empezaron, digamos, ¿no? Estaban, pues, ¿no? Ahora sí, y ahora que vienen los personajes más conocidos, ¿no? La invasión y la conquista del Tahuantinsuyo. A partir del descubrimiento de América, los españoles fueron explorando y conquistando territorios y poblaciones en nuestro continente, desde la española, que la cual opuso Colón, se acuerdan en uno de sus viajes, estableciéndose en tierra firme, región que en 1508, y en virtud de la capitulación de Burgos, fue dividida en dos gobernaciones, Nueva Andalucía y Castilla de Oro Veragua. Nueva Andalucía abarcó las costas de Colombia y Venezuela, y su primer gobernador fue Alonso de Ojera. Fundó el fortín de San Sebastián, que fue el primer asiento español en tierra firme, luego fue reemplazado por Martín Enciso. En el Darién se funda Santa María la Antigua, la primera ciudad en tierra firme, en 1510 por Vasco Núñez de Balboa, quien asume el mando de la gobernación. Y Castilla de Oro Veragua abarcó las costas de Costa Rica y Panamá. Su gobernador fue Diego de Nicuesa, quien fundó el fortín de Atos. Posteriormente, la ciudad de Panamá se convertiría en el punto de partida para la futura invasión del Tahuantinsuyo. Son sus antecedentes más que todo. Ya, son sus antecedentes, ¿no? Digamos, al fundar la ciudad de Panamá, fue una futura invasión. Desde ahí se iba a iniciar todo, todo, todo. Totalmente todo. Ya, a ver, ahora sí. Yo solo estoy contando lo que pasó, ¿no? ¿Cómo creen que se hizo? Ya, a ver. ¿Mm? Las primeras noticias del Imperio Inca. Balboa, no, penetró el país del cacique Careta, haciéndose su aliado y obteniendo a su hija Ana Yancy por Manceba, o sea, una empleada. Esta mujer le habló de un mar azul. Prosiguió al país del cacique Comagre. Su hijo Panquiaco le informa de un rico pueblo donde abunda el oro que se encontraba al sur. Balboa descubre el Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513. Lo divisó desde el monte Cuarecua. El segundo indicó del Perú se lo dio del cacique Tumaco a Balboa, quien estaba acompañando por su lugarteniente. ¿Quién creen que aparece? Lo que toda Latinoamérica cree que espera. Sí, Francisco Pizarro. Primera tentativa de conquistar el imperio inca. Francisco Becerra, dirigiéndose en la costa hacia el sur, pasó por la región de Chochama y terminó en la punta de Caranchine. En ella se detuvo a otear el océano, comprobando que allí estaba el Golfo de San Miguel. Esto sucedió en el año de 1514. Gaspar de Morales, por orden de su primo Pedrarias, salió de la Antigua y se dirigió al Mar del Sur, con ánimo de ganar botín de perlas en las islas de Terarequí. Pascual de Anagoya llegó a Virú, donde obtuvo noticias del reino austral, o de un rico pueblo donde abunda el oro y la plata. Llegó hasta el río San Juan o Cartagena, Colombia. Y Juan de Basurto quiso continuar el descubrimiento, pero la muerte repentina lo sorprendió en el puerto del Nombre de Dios. Pues, en ese entonces, ¿creen que Francisco Pizarro fue el primero en pisar el Tarhuantinsuyo? No. Alejo García
Alejo García, acuérdense bien, sería el primer europeo conocido que pisara el Tahuantinsuyo entre los años 1524 y 1526. Realizó el viaje, fue natural de Portugal. Sí, ya uno de Portugal había venido al Tahuantinsuyo, pero por su muerte repentina, hmm, no lo, no pudo, digamos, avisar. O sea, nos salvamos de estar gobernados por Portugal, cosa que no te lo dicen, ¿no? Entonces, pues no, vienen los famosos socios de la conquista, ¿ya? Los famosos socios de la conquista, ¿ya? Los famosos socios de la conquista. La empresa de la conquista fue llamada también la empresa perulera o la empresa de Levante. Fue un negocio privado que la colonia española tomó como un proyecto político. Los tres principales socios juraron con una misma hostia. Francisco Pizarro, jefe de la empresa. Diego de Almagro, aprovisionador. Hernando de Luque, procurador financista. Pedro Pedrarias, cuarto socio minoritario. Y Gaspar Espinosa, segundo financista. A ver, primero comencemos con el primer, digamos, Francisco Pizarro. ¿Ya? Francisco Pizarro. ¿Quién fue Francisco Pizarro? ¿No? ¿Quién creen que haya sido Francisco Pizarro? A ver, esto vaya en serio. El gran conquistador Francisco Pizarro, ¿no? A ver, que fue el jefe de la empresa, ¿no? Fue el jefe de la empresa de los socios de la conquista. Se llamaba Empresa de Levante o Empresa Perulera. Francisco Pizarro fue un conquistador español que lideró a comienzos del siglo XVI la expedición que iniciaría la conquista del Perú. Posteriormente sería nombrado gobernador de Nueva Castilla, con sede de gobierno en la ciudad de Los Reyes. Pizarro integró la expedición que descubrió el Mar del Sur, o sea, el Océano Pacífico. Empresa liderada por Vasco Núñez de Balboa en 1513. En 1532, tras capturar y ajusticiar al Zapa Inca Atahualpa, pudo imponerse sobre el imperio incaico con ayuda de diversos cacicazgos locales, conquistando el mencionado estado imperial cuyo centro de gobierno se ubicaba en el actual Cusco, Perú. Además de establecer una dependencia española sobre él, obtuvo el título de marqués y sus descendientes tuvieron el título de marqueses de la conquista, pero con el nombre de Atavillos, siendo este el título utilizado por el cronista don Francisco López de Gomara en su Historia General de las Indias, en el capítulo, pues no, 132. También referido como marqués por Pedro Cicia de León en su libro Crónica del Perú. Para los huestes indígenas eran conocidos como Apu, jefe, señor general, o machu capitán, viejo capitán. Francisco Pizarro nació en la ciudad de Extremadura de Trujillo. No, Trujillo la de acá no, Trujillo de España. Ya, eso sí, por favor, no, no piense que... Claro que te puedes, digamos, ¿no? Ya, bueno, sí, nació en Trujillo de España.
Existen dudas acerca de la fecha exacta de su nacimiento, puesto que si para unos historiadores fue el 16 de marzo de 1476, para otros fue la misma fecha, pero del año 1478, por un par de añitos, ¿no? Algunos historiadores llegan a hablar de 1473. Fue hijo con señorío de la naturaleza española del hidalgo Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, llamado el Largo o el Romano. Importante personaje de la época con gran influencia que participó en las campañas de Italia bajo el mando de González Fernández de Córdoba y de Francisca González Mateos, dama de recámara noble de Beatriz Pizarro, la tía de Gonzalo, devota del convento de San Francisco en Real, junto a la puerta de la Coria. Pizarro era pariente lejano de Hernán Cortés, quien conquistó el imperio azteca. ¿Ya? O sea, fue, digamos, era un pariente lejano que sí sabía acerca de su historia, pero no, del que había conquistado el imperio azteca. A la edad de 20 años, se alistó en los tercios españoles, que a los órdenes de González Fernández de Córdoba, el gran capitán, luchaba en las conocidas como campañas de Nápoles contra los franceses. Según López de Gomara, habría servido bajo las órdenes de este siempre como soldado en el sur de la península, Calabria y Sicilia. Viajó a Sevilla donde permanecerá hasta su marcha a América. ¿Ya? Hasta su marcha a América. En 1502 llegó a América en la expedición de Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de la Española. De sus primeros años en América se sabe muy poco. Probablemente pasó un tiempo en la isla de la Española. Se crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre los cabos de la Vela y de Gracias a Dios, o sea, en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Se tomó el Golfo de Urabá como límite de ambas gobernaciones, gobernación de Nueva Andalucía y Urabá al este, gobernada por Alonso de Ojera, y la de Veragua a oeste, gobernada por Diego Nenecuez. En 1509 hubo una expedición comandada por el bachiller y alcalde mayor de la Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso, que salió a socorrer a su superior jerárquico, el gobernador Alonso de Ojeda. Ojeda, junto con 70 hombres, había fundado el poblado de San Sebastián de Urabá, un Nueva Andalucía, lugar donde después se levantaría la ciudad de Cartagena en Indias. Sin embargo, cerca del establecimiento existían muchos indígenas belicosos que usaban armas venenosas, y Ojeda había sido herido en una pierna. Poco después, Ojeda se retiró en un barco a la española, dejando el establecimiento a cargo de ¿quién? Pues nuestro personaje favorito, Francisco Pizarro, que en ese momento no era más que un soldado en espera de que llegara la expedición de Enciso. Ojeda pidió a Pizarro que se mantuviera con unos pocos hombres por 50 días en el poblado, o que de lo contrario usara todos los medios para regresar a la española. Hombre de fuerte carácter y poco dispuesto a la actividad sedentaria, participó en la expedición de Alonso de Ojeda, que exploró América Central y Colombia. Luego, en la de Vasco Núñez de Balboa, que culminó en el descubrimiento de Mar del Sur, que más adelante será conocido como Océano Pacífico, en 1513. En enero de 1519, Francisco Pizarro arrestó a Vasco Núñez de Balboa por orden de Pedro Arias de Ávila, gobernador de Castilla de Oro. De 1519 a 1523 fue encomendero y alcalde de Panamá. Existen discrepancias sobre el estado de la fortuna de Pizarro durante su estancia de Panamá, cuando, en 1524, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, un hombre influyente, cura de Panamá, para conquistar Pirú o el Virú.
el imperio inca del Perú, del que tenía vagas noticias, repartiéndose la responsabilidad de la expedición. Pizarro, la capitanería. Almagro se encargaría de la intendencia y Luque estaría a cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. Pues existen noticias de un cuarto asociado, el licenciado Espinosa, pero no quiso figurar oficialmente y que habría sido el financiador principal de las expediciones hacia el Perú. Diego de Almagro, natural del pueblo del mismo nombre, o sea, de Almagro, era un experimentado soldado y tenía negocios en común con Pizarro. Y Hernando de Luque, sacerdote mercedario, era vicario de la Catedral del Nombre de Dios en el Darién. Aunque no figura en el contrato de Panamá, varios autores consideran a Pedro Arias de Dávila como socio menor, porque en tanto gobernador de Panamá prestó apoyo político a la empresa. Las órdenes religiosas llegaron al Perú, dominicos en 1531, franciscanos en 1532, mercedarios en 1533, agustinos en 1551 y los jesuitas en 1568. El 13 de septiembre de 1524 partió Francisco Pizarro González en la embarcación llamada Santiago, el primer punto tocado en las Islas de Perla, luego Puerto Piñas, Puerto de Hambre, Puerto de la Candelaria y el fortín de Cacique de las Piedras, o sea, Pueblo Quemado, donde Diego de Almagro perdió un ojo. Él llegó en la embarcación llamada San Cristóbal y este viaje, bueno, uno de esos viajes de Francisco Pizarro fue la que fracasó. Sí, el primer viaje fue la que fracasó. Pero, digamos, qué pasó? ¿Se rindió Francisco Pizarro? No, siguió continuando, siguió continuando. Pues el primer viaje fue acerca, pues, ¿no?, de explorador. En el segundo viaje, en el segundo viaje, formalizado el contrato de Panamá con el apoyo financiero de Gaspar Espinosa y con los servicios del piloto Bartolomé Ruiz, Pizarro y Almagro partieron de Chochama hacia el sur y llegando al río San Juan, como la región era pobre, pantanosa y enfermizo, Pizarro decidió enviar a Almagro a Panamá por refuerzos al mismo tiempo que enviaba a Bartolomé Ruiz a explorar más hacia el sur. Luego descubrir las Islas Felipe, Islas del Gallo, Bahía de San Mateo, Atacames, San Lucas, el Cabo de San Francisco y Coaque, se cruzó por primera vez la línea ecuatorial de norte a sur. Mientras tanto, aprovechando el regreso de Almagro a Panamá, el soldado Juan de Sarabia envió una copla en un ovillo de hilo a la esposa del nuevo gobernador Pedro de los Ríos, llamada Catalina Saavedra, y que la letra decía: al señor gobernador, míralo bien por entero, allá va el recogedor, refiriéndose al Almagro, y aquí queda el carnicero, refiriéndose a Pizarro. El nuevo gobernador envió a la isla del Gallo al capitán Juan Tafur a recoger a los expedicionarios. Pizarro trazó una línea y les dijo a sus hombres: por este lado va a ser Panamá, a ser pobres; por este al Perú, a ser ricos. Solo 13 hombres, o sea, europeos, y algunos negros atravesaron la raya. Bartolomé Ruiz capturó una balsa con 3 nativos: Felipillo, Francisquillo y Fernandillo, de origen tayanés tunecino. Pizarro se quedó en la isla Gorgona por 6 meses. En marzo de 1528 volvió el piloto Ruiz. Pizarro le pidió seguir al sur. Primero tocaron a la isla de Santa Clara, luego Tumbes, en donde el griego Pedro de Candía tuvo un encuentro con el cacique de Chilimasa. El griego hizo uso de su arcabuz, los tumbesinos se aterraron y lo llamaron el Hijo del Trueno. Posteriormente llegaron a las Islas de los Lobos, Paita, Playa de Chanchán, Trujillo, Perú, al río Santa, Ancash y volvieron la Cordillera Negra. Pizarro regresó a Panamá, luego a España. Fue apresado por denuncia de Martín Enciso por la muerte de Balboa. Logró su libertad gracias a Hernando Pizarro y su primo Hernán Cortés. ¿Se acuerdan que les mencioné? La capitulación de Toledo.
Se firmó el 26 de julio de 1529. Fue firmada entre Pizarro y doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Pizarro recibió los títulos de gobernador, adelantado y alguacil mayor de Nueva Castilla con 725.000 maravedíes de sueldo anual. Almagro fue nombrado hidalgo, alcaide de la fortaleza de Tumbes, con 300.000 maravedíes. Luque fue nombrado obispo de Tumbes, protector de los indios, con 1.000 ducados al año. Ruiz se hizo el piloto mayor del Mar del Sur. Candía se hizo artillero mayor del Perú y regidor de Tumbes. Los 13 del Gallo se hicieron hidalgos, o si ya lo eran, bueno, caballeros de espuela dorada. En el tercer viaje, la invasión y donde sucede la invasión y la conquista entre el año 1531 hasta 1572, Pizarro partió el 20 de enero de 1531, fiesta de San Sebastián. Desembarcaron en las islas de San Mateo. Fueron reforzados por San Sebastián de Benalcázar. Luego, en la isla de Puná, donde enfrentaron al cacique Tumbalá, llegó Hernando de Soto con la primera mujer española, Juana Hernández. En Tumbes, conocieron al cacique Chilimaza, que primero fue enemigo de los españoles y luego gran colaborador de Pizarro. De Tumbes a Poechos, bueno, saben que todos se hicieron amigos más que todo por las ambiciones, ya. De Tumbes a Poechos fueron recibidos por el curaca Maizabilca, quien recibió regalos y el aprecio Pizarro. Maizabilca se sintió desplazado en su importancia y para recuperar el sitial, regaló a un sobrino adolescente que fue bautizado con el nombre de Martín y llamado cariñosamente Martín Niño. Llegó a Tangarará, un lugar de diestra en el río Chira, donde fundó la primera ciudad española en el Perú, llamada San Miguel, el 15 de julio de 1532. Dejó como alcalde a Sebastián Benalcázar. Pizarro recibió las visitas de los enviados de Huáscar, Huamanmalqui y de Atahualpa, Maicahuilca, quienes al retornar informaron cómo eran los españoles. Ahí donde sucede la captura de Atahualpa. Sí. De Piura, Pizarro partió a Cajamarca, llegando el 15 de noviembre de 1532, y acto seguido envió una comitiva integrado por Hernando de Soto y Hernando Pizarro a invitar a Atahualpa, que se encontraba en los baños de Inca. El encuentro se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1532, en la plaza de armas de donde Pizarro había preparado la celada. El padre dominico Vicente de Valverde leyó el requerimiento y luego se le entregó el Evangelio a Atahualpa, que había pasado a ver. Esa sí la conoce, esa escena, ¿no? Atahualpa arrojó al suelo. Pues al momento de arrojar, no respetar la religión, se inició el ataque. Pizarro capturó a Atahualpa, mientras Miguel de Estete le arrebató la Mascaipacha. Atahualpa fue encerrado en el Amaruhuasi, o Casa de la Sierpe. Cayó prisionero por enviar a Runayawi con indios y sogas a las afueras de Cajamarca para apresar a los barbudos. ¿Ya? El requerimiento fue una fórmula jurídico-legal por la cual se invitaba a un jefe o rey no cristiano a someterse al Papa y al rey de España. Era obligatorio leerla, pues, pues solo así se podría hacer la guerra al enemigo con justa causa. Los personajes que se resaltan en la captura del Inca Atahualpa fue Hernando Pizarro, Hernando de Soto, Fray Vicente Valverde, Pedro de Candia, en la cual Hernando Pizarro y Hernando de Soto tendieron la trampa invitando al Inca a Cajamarca. Fray Vicente Valverde leyó el requerimiento, mientras que Pedro de Candia dio la señal de ataque. Atahualpa ofreció a los españoles un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata, hasta la altura donde llegara su brazo extendido, a cambio de su libertad. Y con tal fin se enviaron 2 comitivas, a Pachacama dirigida por Hernando Pizarro y al Cusco integrado por Pedro Martín Moguer, Juan de Zárate y Pedro Martín Bueno. Sin embargo, Atahualpa fue acusado de delitos de herejía, poligamia, de haberle asesinado a su hermano. Mira, ¿quién lo juzgan? Ni siquiera los mismos incas lo habían juzgado, pero Pizarro lo había juzgado. ¿No? Donde se acuerdan, ¿no? Guaspa fue ahogado en el río Andamarca por Calcuchima y por Ronda de Atahualpa. Y de traición, siendo condenado a la hoguera, pena que se cambió por el garrote, al haber sido bautizado con el nombre de Juan o Francisco, el 26 de julio de 1533. Antes de su ejecución, pronunció una célebre frase: usos son de la guerra, vencer y ser vencido. Y con eso, digamos, ingresó al Cusco Pizarro, donde Pizarro nombra Inca a Tupapalpa. Con él y Calcuchima, que era su rehén, deja Cajamarca y parte hacia el Cusco. En el camino tuvieron que enfrentarse varias veces con las tropas al mando del general quiteño Quisquis.
Sin embargo, los españoles contaban con el apoyo de varios pueblos que querían liberarse del dominio inca. Imagínense, los cañaris, los chachapoyas, los huancas. En Jauja muere Toparpa. En Jaquijajujana, Calcuchima es acusado de haberle envenenado. Es condenado a quemado vivo. Una vez en el Cusco, Pizarro nombra Inca a Manco, o sea, Manco Inca o Manco Capadocio, hermano menor de Huasca. Aliándose con él, derrota a las fuerzas quiteñas al mando de Quisquis. Luego de la fundación española del Cusco, a fines de 1533, Pizarro fundó Jauja como primera capital de la gobernación de Nueva Castilla. Y así como vemos, hubo traiciones en el incanato para unirse a los españoles. Pues eso lo vamos a estar viendo aparte en la siguiente clase. Ya, en la siguiente clase vamos a estar viendo también más adelante. Y bueno, más que todo tengan un bonito día, que la pasen bien. Nos estamos viendo hasta la próxima, el día viernes a las 9 de la mañana.